Hola, muy bienvenidos todos a este nuevo taller de inglés de parte de English Consultants. En esta oportunidad vamos a volver a hacer un taller de pronunciación, pero en este caso específicamente vamos a hablar de la pronunciación en la terminación ed en las palabras en inglés, específicamente en los verbos regulares. Muy bien, antes de iniciar, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y si desean profundizar en este o en otros conocimientos del idioma inglés, por favor no duden en contactarse con nosotros vía WhatsApp, vía email o en cualquiera de nuestras redes sociales. Muy bien. Vamos a iniciar entonces este taller, como les decía, de la pronunciación, cómo se pronuncia la terminación ed, específicamente en los verbos regulares. Sabemos que los verbos regulares, y si no lo saben, yo se los digo, los verbos regulares, cuando tú los quieres conjugar en el tiempo pasado, pasado simple, lo que hay que hacer es tomar el verbo y agregarle la terminación ed, como aparece aquí en pantalla, ¿cierto? Tenemos el verbo más ed. Es así como el verbo play, que podría, una posible traducción es jugar, el pasado es con la terminación ed, played. El verbo help, que se traduciría como ayudar, una posible, perdón, en pasado sería con ed, helped. Y también tenemos el caso de afford, que es eh, poder pagar algo, afford, y el pasado sería afforded. Entonces, para aquellos que alguna vez han estudiado un poquito de inglés y conocen o reconocen que hay verbos regulares o irregulares, sabrán que los verbos regulares, para hacer una conjugación, ya sea pasado simple o pasado participio, se le agrega la terminación ed. Eso es en términos gramaticales, pero a lo que nos compete hoy, que es a la pronunciación, es cómo pronunciamos la terminación ed. Por lo general, alguna persona que se está recién introduciendo al idioma va a leer y va a decir play, played, help, helped, afford, afforded o algo así. Pero vamos a ver que esta pronunciación, que es lo que naturalmente uno tiende a hacer cuando está aprendiendo el idioma, no es correcta. ¿Ok? Primero, entonces, vamos a mencionar que hay tres posibles pronunciaciones para la terminación ed. Hay tres posibles sonidos. Hay tres maneras en las que la terminación ed puede sonar y son las que aquí aparecen en pantalla. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando ustedes estén estudiando inglés o estén leyendo algo relacionado al idioma inglés, sobre todo a la pronunciación o a la fonética, si se fijan, a veces aparecen estos como paréntesis que son dos slash y al medio a veces aparece una letra o a veces un símbolo extraño. Eso significa que lo que está dentro, ese paréntesis que son los dos slash, significa que lo que está dentro no es una letra, sino que es un fonema o un símbolo fonético. ¿Ya? Esto es un tecnicismo que solamente lo aclaro, no para que ustedes lo aprendan, sino para que sepan que cuando están esos dos slash, lo que usted está viendo ahí es un sonido, cómo suena una palabra o en este caso la terminación ed. Entonces, en el primer caso tenemos un posible sonido del ed, sería id. Puede sonar como id. También puede sonar en un segundo caso como t, el sonido t. Y finalmente también la terminación ed puede sonar d, d. ¿Ok? Entonces, con esa aclaración es que iniciamos ya la parte que nos importa. Entonces, la terminación ed, específicamente los verbos regulares en pasado, ¿cierto? O también hay casos de adjetivos que terminan en ed, va a sonar esa terminación como id o como to o como d.
Ahora ustedes, obviamente la pregunta es, ¿cuándo sé qué sonido es el que debo usar? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, vamos a partir con tal vez la más sencilla de identificar, que es cuando la terminación ed suena id. Y es en los siguientes casos. Cuando el último sonido del verbo o de la palabra es el sonido t, y luego tú le agregas la terminación ed, la ed va a sonar id. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, want. El verbo normal, el verbo en infinitivo, ¿cierto? O en su forma base es want. El último sonido que ustedes escuchan, recuerden que hablamos de sonidos, no necesariamente de la última letra, porque vamos a ver en algunos casos que las letras son, la última letra no coincide con el último sonido. Entonces, hablemos siempre del último sonido. ¿Cuál es el último sonido que ustedes perciben del verbo want? Naturalmente, el sonido final es t, como aparece aquí. Entonces, el verbo termina en ese sonido, t, want. Por lo tanto, la terminación ed, ¿cómo va a ser pronunciada? Id. Por lo tanto, el pasado del verbo want es wanted. Wanted. Entonces, no diga wanted, sino que diga wanted. Id. Otro ejemplo. Last. El verbo last. El último sonido que ustedes escuchan también es t. Last. En su forma normal. Por lo tanto, al agregar la terminación ed, esta va a sonar id. Por lo tanto, este verbo en pasado se pronuncia lasted. Lasted. Ok. Otro caso en que la terminación ed suena id es cuando el último sonido del verbo es d. D. Por ejemplo, need. ¿Cuál es el último sonido que percibimos al pronunciar el verbo need? D. Como aparece acá. D. Por lo tanto, la terminación ed, ¿cómo va a sonar? Id. Y el pasado de need es needed. Needed. Lo mismo ocurre con el verbo land. La terminación ed suena id. Landed. Landed. Entonces, voy a repetir para que ustedes puedan escuchar y repetir la pronunciación. Primero, vamos a decir wanted, lasted, needed, landed. Entonces, la terminación ed va a sonar id cuando el último sonido de una palabra, o en este caso de un verbo, sea t o d. Ok, solamente es cuando terminen en uno de esos dos sonidos. La ed va a sonar id. Por lo tanto, ya no van a decir ustedes wanted o lasted o needed, sino que es wanted, lasted, needed, and landed. Ok. Como les decía, esta es tal vez la más sencilla porque solamente tiene dos sonidos. Cuando el último sonido es t o d, entonces la ed suena id. Pero a continuación vamos a ver otros sonidos más. Y es en el caso de que la ed, ¿cierto? Va a sonar como t. Es decir, la terminación ed suena como t, ya no como id, no como t. ¿En qué casos? Cuando el último sonido de la palabra, recuerden, el último sonido del verbo
es p. Cuando el último sonido del verbo es p, la ed va a sonar t. Y esto puede ser un poco complejo porque ustedes van a tener que juntar dos sonidos que en español nunca van juntos, que es el sonido p con el sonido t. Y van a tener que hacer el sonido put, put. Veamos un ejemplo. Help, help. El último sonido del verbo es p, help. Por lo tanto, la ed va a sonar como t. Y el pasado de help es helped, helped. Obviamente yo lo exagero un poquito más para que ustedes puedan captar, pero cuando ustedes escuchen a una persona hablando en una conversación, no lo va a hacer tan marcado, no va a ser helped, sino que probablemente va a ser algo así como helped. Y la p pierde fuerza para dar el protagonismo al t de la ed. Otro caso, cuando el último sonido del verbo sea k, el sonido k, también la ed suena t. Por ejemplo, look. El último sonido del look es k. Por lo tanto, la ed suena t. Y el pasado del look es looked. Looked. Tercer caso, cuando el sonido, el último sonido del verbo sea, la ed va a sonar como t. Por ejemplo, el verbo laugh. Y acá es un caso donde yo les decía que estamos siempre hablando del último sonido, no de la última letra. Porque el verbo laugh, su última letra es una H, la terminación GH. Pero el último sonido es y es eso lo que manda. Entonces, como el último sonido es laugh, es la ed suena t. Por lo tanto, vamos a pronunciar el pasado de laugh como laughed. Laughed. Cuarto caso, cuando el último sonido es sh. Y acá, para aquellos que a lo mejor conocen un poco más de fonética, sabrán que esto no es un fonema, pero lo pongo así para que sea más fácil de entender para los que son más, están recién iniciándose en esto de la pronunciación. Cuando el último sonido de la palabra es sh, por ejemplo, wash, la ed va a sonar t. Por lo tanto, la pronunciación de wash en pasado sería washed, washed. Otro caso, que es un sonido parecido al anterior, pero distinto, es ch, ch. Ya no sh, sino que ch. Por ejemplo, el verbo watch, observar o mirar, watch. La ed suena como t y va a sonar watched, el pasado. Watched. Y por último, cuando el último sonido del verbo sea s, la ed va a sonar como t, como es el caso de fix. Y acá tenemos otro ejemplo de un verbo cuya letra es distinta, porque la última letra no es la S, es una X, pero el último sonido es fix. Por lo tanto, la ed suena t y el pasado sería fixed. ¿Ok? Nuevamente voy a pronunciar los ejemplos para que ustedes puedan escuchar y repetir y así practicar. Helped, looped, laughed, washed, watched, fixed. Ok, entonces recuerden, cuando el verbo, repito, cuando el verbo termina en uno de estos sonidos, p, k, sh, ch, s, en uno de esos sonidos, la ed va a sonar t.
¿Ok? Perfecto. Y bueno, tenemos un tercer posible sonido para la terminación ed, que dijimos que era d, el sonido d. Cuando la ed va a sonar como d, cuando el verbo termine, por ejemplo, en el sonido vocal, en cualquier sonido vocal. Las vocales las conocemos, son 5. Obviamente en inglés hay más sonidos vocales, pero son parecidos a los 5 que ya conocemos nosotros en español. Por ejemplo, el verbo play. Fíjense, otro ejemplo. El verbo play no termina en vocal, en la letra vocal, sino que en una Y que es consonante, pero sí su último sonido es vocal. Play. Y como una A, como un diptongo ahí. A. Por lo tanto, en ese caso, la ed va a sonar como d. Por lo tanto, el pasado de play no será played, sino que played. D. Played. Lo mismo ocurre en follow. También, su última letra no es vocal, sino que es una consonante, la W, pero el último sonido sí es de vocal. Follow. O. Recuerden, siempre estamos hablando del último sonido, no de la última letra. Por lo tanto, en follow, la ed suena d. Y el pasado sería followed. Followed. Entonces, cuando un verbo termina en cualquier sonido de vocal, la ed suena d. Siguiente caso, cuando el último sonido es u, la ed va a sonar d. Por ejemplo, call, el último sonido es u, y el pasado de call será called. Called. También cuando el último sonido sea m o n, la ed suena d. Por ejemplo, claim, el pasado va a ser claimed. Claimed. O en el caso del verbo clean, el pasado será cleaned. Cleaned. Siguiente sonido. Cuando el último sonido del verbo sea la ed va a sonar d. Por ejemplo, offer. Offer. El pasado va a ser offered. Offered. Y por último, cuando el último sonido del verbo sea b o v, la ed va a sonar como d. Por ejemplo, rob. El pasado será robbed. O love. El pasado será loved. Muy bien. Entonces, nuevamente voy a repetir los ejemplos para que ustedes puedan practicar repitiendo después de mí. Played. Followed. Called. Claimed. Cleaned. Offered. Robbed. Loved. Si ustedes se fijan, tanto este sonido d como el anterior, t, son muy parecidos. De hecho, la lengua va al mismo lugar, aquí en la parte frontal del paladar, para hacer el sonido t y d. La única diferencia es que una suena como un poquito más explosiva que la otra, mientras que d no es explosiva, no salta saliva. Por lo tanto, como son tan parecidas, cuando ustedes estén aprendiendo y practicando esto, no se preocupen tanto si, por ejemplo, en vez de decir cold, dicen cold, ¿ya? En un principio puede que se presenten esas confusiones, pero es preferible hacer esa confusión que agregarle el sonido e antes de la d.
y decir called, por ejemplo, o called, por ejemplo. Es preferible confundir los sonidos ts con d que ponerle una vocal a la terminación ed cuando no la lleva. Entonces, obviamente ustedes pueden pausar el video, retrocederlo y ver nuevamente las veces que deseen o necesiten cuáles son los últimos sonidos que debe llevar el verbo para sonar como id, como t o como d. Ok, ¿por qué les digo eso? Porque a continuación les voy a invitar a que hagan la siguiente actividad. Tenemos una lista de verbos, ¿cierto? Que ustedes deben clasificar cómo sonarían estos verbos. Los verbos están todos en su forma normal. ¿Cómo sonarían estos verbos si le agrego la terminación ed? O mejor dicho, ¿cómo sonaría la terminación ed al ser agregada a estos verbos? Les voy a pronunciar los verbos para que ustedes puedan identificar cuál es el último sonido de los verbos. Si necesitan pausar y retroceder el video para revisar nuevamente cuáles son los sonidos que corresponden a qué pronunciación, lo pueden hacer naturalmente. Voy a yo entonces pronunciar los verbos en su forma original o en su forma base. El primer verbo es move. Por lo tanto, el último sonido es move. Entonces la pregunta sería, si yo le agrego la terminación ed, ¿cómo sonaría la terminación ed? ¿Como id, como t o como d? Como ya les dije, pueden revisar el video anteriormente. Repito, voy a pronunciar todos los verbos para que ustedes tengan claridad de cuál es el último sonido en cada uno de ellos. Move, hit, finish, listen, pack, kiss, collect, answer, add. Entonces aquí ustedes pueden pausar el video para completar esta tabla o revisar la parte anterior para tener mejor claridad y así poder completar este cuadro. A continuación, vamos a ver cuáles son las respuestas. ¿Cómo completamos este cuadro? Entonces, el primer verbo que era move, lo vamos a ubicar en la tercera columna, porque como el último sonido es m, la ed suena d, y el pasado de move es moved. Hit, el último sonido t, por lo tanto la pronunciación es id, hit it. Finish, sh, por lo tanto el pasado de finish es finished. Listen, el pasado de listen es listened. Pack, el pasado de pack es packed. Kiss, el pasado de kiss es kissed. Collect, el pasado de collect es collected. Answer, el pasado es answered. Y finalmente add, el pasado es added. Muy bien. Espero que este ejercicio haya sido un poquito provechoso para poder captar la idea de lo expuesto. Yo sé que esto es harta información. Lo bueno es que está grabado, por lo tanto ustedes pueden volver a revisar las veces que deseen este video y recordar que la terminación ed tiene tres posibles sonidos o tres maneras de ser pronunciada. Puede ser id,
puede ser t o puede ser d. ¿De qué dependerá? De cuál es el último sonido que le precede. Entonces ahí ustedes pueden revisar la lista que ya he compartido en la presentación anteriormente. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final de este taller de pronunciación sobre cómo pronunciar la terminación ed en las palabras en inglés. Desde ya les quiero dejar invitados a nuestro próximo taller, que lo vamos a realizar el día viernes 18 de febrero a las 12 del día, mediodía, donde vamos a tratar un tema ya no de pronunciación, sino de gramática, que es los adjetivos terminados en ed y en ing. Les voy a dejar solamente a modo de ejemplo un caso. Interested con ed, ahí ya sabemos cómo se pronuncia la terminación ed, así que cuando usted vea que diga interested, no diga ted, diga interested. ¿Qué pasa? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el verbo interested con interesting con ing? Bueno, es eso lo que vamos a revisar en el próximo taller sobre gramática, adjetivos terminados en ed y en ing. Si quieren revisar nuestros anteriores talleres, por favor visiten nuestro canal o pueden ahí, si aparece en pantalla el link para visitar los videos anteriores, lo pueden hacer. Desde ya les agradezco su tiempo y su disposición. Si este taller les ha servido, les agradecería si lo pueden recomendar, si le pueden dar like y así también nos estamos ayudando mutuamente. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo taller este día viernes, al mediodía. No lo olviden. Hasta luego.